Buenas noches a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Eh, Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de aritmética en la academia y durante este ciclo pues estamos viendo clases prácticas. em, Solamente pues por cuestiones de tiempo, bueno, ya les voy a explicar de qué se trata todo. Sin embargo, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre potenciación y radicación. Entonces, voy a compartir pantalla, pero antes de eso quiero hacerles dos anuncios importantes. El primero es que, pues yo estoy autorizado para ofrecer seminarios individuales a ustedes como estudiantes de la academia en los temas que estamos viendo durante este ciclo, ¿sí? Entonces, quien esté interesado en reforzar sobre estos temas que ya hemos visto de divisibilidad, números primos, también sobre esto de eh, fracciones, números racionales e irracionales, entonces, por favor, háganmelo saber y me pueden contactar a este número de teléfono que voy a dejar acá en el chat. Es un número de WhatsApp. Entonces ahí pueden eh, pues eh, contactarme quien esté interesado. Es a un precio muy económico. Pues también depende del tiempo y del número de preguntas que revisemos. Pero pues la idea obviamente es hacer el seminario explicando paso a paso las preguntas ya resueltas y son preguntas tipo examen de admisión o DECOS. Entonces, para que lo tengan presente, así pueden prepararse también de una vez para sus exámenes de admisión a las instituciones de educación superior en su país. Y bueno, nos sobra pues la invitación también a, a que me sigan. Acá voy a compartirles un link acá y creo que, bueno, acá. eh, que ya he subido varios videos del curso eh, y también de este ciclo, por supuesto, o sea, el curso de aritmética. También tengo otra playlist del curso de lógica matemática que di el ciclo anterior. Y bueno, entonces tienen todo ese material para ustedes revisar. Eso sí es gratuito, no tiene ningún costo, pero les agradezco que por favor se suscriban para recibir más contenido. Por favor, activen la campanita, den like a los videos y ayúdenme a compartir porque pues esto nos va a servir a crecer en comunidad. Entonces, no más siendo eso y además de que posiblemente pues vamos a tener un simulacro de examen de admisión la semana entrante, pero pues ya el coordinador de la academia les estará contando más detalles los próximos días, pero pues todavía no me quiero adelantar. Igual, si tienen alguna duda, pues lo pueden contactar a él, al señor Josman, alguno de los bueno, que docentes que estamos en la academia. Entonces, para aclarar alguna duda que tengan sobre este ciclo. Entonces, ya siendo nomás eso, vamos a empezar de una vez. Voy a compartir pantalla y comenzamos con la explicación. Entonces, vamos a eh, aquí yo voy a ocultar esto. Voy a abrir este documento. Bueno, creo que ustedes lo pueden ver. Y en ese orden vamos a empezar explicando el tema de hoy. Entonces, el primer punto dice, si bueno, si el numeral de AB, bueno, A por B menos uno por B
Entonces recuerden que si está entre paréntesis es una sola cifra, ¿sí? Igual a n al cuadrado y tenemos este otro numeral, x, y, z, w igual a n al cubo, hay la suma de cifras de ese mismo numeral, del último, x, y, z, w. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues que, bueno, acá tenemos tres cifras solamente, como ya les dije, eh, ese paréntesis lo que está haciendo es separar, o sea, esta realmente es una cifra de las demás y acá tenemos cuatro cifras, ¿sí? Ese es el numeral que debemos hallar y luego de hallar el numeral tenemos que sumar las cifras de ese numeral, ¿sí? Entonces, de este numeral, ¿sí? Que es este mismo acá, por supuesto. Entonces, para eso primero tenemos que tener en cuenta que según la cifra de primer orden en un cuadrado perfecto, pues nos dice la teoría de potenciación que para que un número sea un cuadrado perfecto, es decir, corresponda a esta expresión n al cuadrado, pues debe terminar en cero o puede, más bien, puede terminar en cero, en uno, en 4, 5, 6 o 9. No hay más posibilidades. Porque si termina en 2, 3, 7 u 8, queda descartado. O sea, en esos casos no se asume que sea un cuadrado perfecto. Eso lo dice la teoría. Y bueno, en ese orden, ¿qué pasa? Que pues B realmente solo puede tomar uno de, bueno, cualquiera de esos valores, pero pueden ser uno entre cuatro valores, realmente. ¿Por qué no cero? Porque si B fuera cero, este b menos uno tendría que ser cero y no es cierto. O sea, b menos uno sería cero menos uno y menos uno no es un número negativo, bueno, es una cifra que es menor que cero, es negativa, entonces no puede estar en ese numeral, porque aquí solamente estamos trabajando con números positivos. ¿Y por qué no puede ser 5, profesor? Porque pues la teoría nos dice que si es 5, es decir, la última cifra sería 5, entonces la anterior debería ser 2 para que ese numeral fuera un cuadrado perfecto. ¿Y por qué no es 2 la anterior? Porque pues sería B, si B es 5, entonces sería B tomaría el valor bueno, b menos uno sería 4, ¿sí? Porque b es 5. Y 4 no es 2, entonces no cumpliría pues esa condición tampoco. Entonces solamente nos queda probar con 1, 4, 6 y 9, o sea, esta y esta. O sea, solamente esas cuatro opciones. Pero acuérdense que la condición inicial es muy estricta y nos dice que pues acá tiene que, bueno, haber una cifra diferente a la que está aquí y también a la que está aquí, pero esta cifra tiene que ser la misma que está acá, ¿no? Y ser o sea, ser un consecutivo, pero el anterior, ¿sí? Entonces, en ese orden vamos probando por tanteo cuáles cuadrados pueden, cuáles cuadrados perfectos pueden terminar en esas cifras, es decir, en uno, 4, 6 o 9, y que a su vez pues sean tres cifras el numeral, ¿no? Entonces, si termina en uno, entonces sabemos que ah, puede ser 11 al cuadrado ese número, ¿sí? Ese, esa base que nos lleva a tener este numeral. Pero, ¿qué pasa? Que no cumple la condición, o sea, porque si B fuera 1, B debería ser 0.
y 2 es distinto de cero. Entonces, pues esta opción pues queda descartada. Bueno, voy aquí a cambiar un poco eh, aquí el color del lapicero. Sí, voy aquí a cambiarlo un poquito. O sea, sí, este no, o sea, por el 2 que tenemos acá, o sea, como 2, o sea, 2 es distinto de cero, pues queda descartado esta opción, ¿sí? Queda descartada. Entonces, si acá con el 12 al cuadrado nos da también un numeral de 3 cifras, pues termina, ese numeral termina en 4, ¿sí? Como pueden ver, pero el anterior debería ser 3, no 4. Entonces, como aquí 4 es distinto de 3, pues también lo tenemos que descartar, ¿sí? Tenemos que descartar este. Entonces, 13 al cuadrado es igual a 169. Ese numeral termina en 9, sí, pero 6 no es 8, o sea, esta cifra de acá, la anterior al 9, debería ser 8. Entonces, 6 es distinto de 8, por lo tanto, también tenemos que descartar esa opción. Y bueno, ¿qué nos queda? Pues, bueno, después de todo, pues, sí, bueno, eso les puede quedar a ustedes de tarea. Prueben con 14 al cuadrado y 15 al cuadrado y sabrán que no cumple la condición. Con 16 al cuadrado ocurre algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque 16 al cuadrado, pues vamos a hacer aquí la operación para que quede más claro. Es la multiplicación larga, ¿no? 6 por 6, 36. Estamos multiplicando el mismo número. 6 por 1, 6, 3, 9. 1 por 6, 6, 1 por 1, 1. Y hacemos esta suma. 9 más 6, 15. 1 más 1, 2. 256, ¿ven? O sea, sale de ahí. O sea, 16 al cuadrado es 256. ¿Y qué pasa con ese numeral? Pues que termina en 6, ¿sí? O sea, sí cumple acá la condición, se determina en 6. Y el anterior es el antecedente, sí, el antecedente 6, es decir, b menos 1, o sea, si b es igual a 6, b menos 1 b menos 1 es igual a 6 menos 1 es igual a 5, este 5 que está acá, ¿sí? Y ven que la primera cifra, es decir, el 2, o sea, si a es igual a 2, pues es diferente a b, ¿sí? Entonces, o sea, aquí también vemos que 5 es igual a 5, pues se cumple la condición inicial, entonces, por lo tanto, b sí puede tomar este valor de 6 y a puede también tomar el valor de 2 y por lo tanto, si nosotros sacamos aquí raíz cuadrada a ambos lados, bueno, pongan bien esa raíz cuadrada aquí en el lado izquierdo, pues vamos a dar cuenta que n, pues ese n va a ser igual a 16, ¿no? ¿Sí? Entonces esa n, porque ya por el enunciado ya sabemos qué es n al cuadrado y también ya sabemos qué es n. Entonces nos falta hallar n al cubo para poder hallar el numeral de 4 cifras. Luego, 16 al cubo, si elevamos 16 a la tercera potencia, pues es como si multiplicáramos de nuevo, pues 16 al cuadrado, que es 256, por 16, ¿no? Entonces hacemos la multiplicación larga de nuevo, 6 por 6, 36, 6 por 5, 30, más 3, 33. Sobran 3, 6 por 2, 12 y 3, 5, 15. Luego 1 por 6, 6, 1 por 5, 5, 1 por 2, 2 y hacemos la suma. 9, 3 más 6, 9, 5 más 5, 10,
Sobra una más una, 2 más 2, 4. Entonces tenemos que esto, 4096, ¿sí? Entonces, ese es el numeral XYZW. O sea, acá que podemos concluir que X va a ser igual a 4, Y va a ser igual a 0, Z va a ser igual a 9 y W va a ser igual a 6. Entonces, por lo tanto, la suma de esas cifras, es decir, la suma de X más Y más Z más W es igual a 4 más 0, ya sabemos que 0 es módulo de la suma, 4 más 9, 13 más 10, 6, 19. Por lo tanto, esa va a ser la suma de las cifras de este numeral, X, Y, Z, W. Y ustedes buscan aquí en las claves y la respuesta correcta que ustedes deben elegir es la E, 19. Listo. Seguimos. Segundo punto dice, hallar el valor de A para que el número 58 A más 1A sea cubo perfecto. Entonces, ¿qué nos dice aquí la teoría? Por criterio de divisibilidad, o sea, hay varias formas de resolver este ejercicio, pero para mí la más simple que yo considero que pueden usar como estrategia de solución es por criterio de visibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que por ese criterio, con el módulo 4, o sea, es decir, módulo 4 es esto así, ¿sí? Es el 4 con el aro encima. Esa es la notación de módulo 4, ¿sí? Entonces podemos probar las dos últimas cifras del número, porque si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de divisibilidad, nosotros estudiamos los criterios de divisibilidad y también pues estudiamos el criterio de divisibilidad por 4, que también pues que nos decía que las últimas dos cifras deben ser múltiplos de 4 y eso es lo que vamos a comprobar. Entonces, si nosotros le asignamos valor A igual a 1, ¿sí? Entonces, si A es igual a 1, entonces A más 1 va a ser igual a 1 más 1 igual a 2. Entonces, vamos a tener que, pues, la última cifra va a ser 1 y la anterior, eh, pues va a ser A más 1, es decir, 2. Entonces, vamos a tener 21 como las últimas dos cifras de ese número grande, pero 21 no es múltiplo de 4, o sea, no se puede dividir por 4. Entonces, esta opción, pues, no la podemos tener en cuenta. Esto queda descartado, ¿sí? Pero con el 2 sí ocurre algo bacano, que sí nos sirve. Entonces, ¿por qué? Porque si A es igual a 2, entonces A más 1 va a ser igual a 2 más 1, que es igual a 3. Por lo tanto, la última cifra va a ser 2 y la anterior va a ser 3. O sea, vamos a formar este nuevo número 32. Y 32 sí es múltiplo de 4 porque 4 por 8 es igual a 32. O sea, 32 sí es múltiplo de 4. ¿Sí? Por esto. Entonces, en ese orden, en conclusión, el número 5832 es cubo perfecto, ya que es igual a 18 al cubo. ¿Y por qué es cubo perfecto, profesor? Bueno, vamos a comprobarlo. Hay varias formas de saberlo, pero bueno, hay una que bueno, estuve yo repasando un poquito sobre cómo es el algoritmo para extraer la raíz cúbica de un número que sea mayor de dos cifras. Entonces vamos a hacer eso.
Vamos a probar, a comprobarlo ahora mismo. Entonces voy a sacar aquí un espacio acá. Acá lo podemos hacer. Entonces, aquí que tenemos más espacio. Entonces, acá lo que hacemos es trazar estas líneas. Bueno, me disculpan si está un poco chueco. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer la raíz cúbica de 5.832 y comprobar que efectivamente es 18. Sí, que es un cubo perfecto. Entonces, ¿qué dice el procedimiento? O sea, ¿cómo debemos calcular esta raíz cúbica, ¿no? Entonces, tomamos grupos o sea, si tenemos un número par de cifras, en este número, entonces debemos tomar primero un grupo de uno y después tomamos el grupo que nos queda de 3, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Entonces, hay que tomar, bueno, tomamos esta cifra sola que es 5 y debemos encontrar una cifra la cual su cubo, pues, bueno, sea eh, que su cubo, o sea, no supere a esta cifra en diferencia. O sea, si tomamos el uno, por ejemplo, entonces 1 al cubo va a ser 1, ¿sí? Y la diferencia de 5 con uno pues va a ser 4. ¿Qué pasa si tomáramos el 2? Pues si lo elevamos al cubo nos da 8 y nos pasamos de 5. Y no queremos eso, o sea, lo que queremos es restarle acá 1 al 5 para que nos quede acá una cifra positiva y pues nos va a quedar 4, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora a continuación? Bajar todo este grupo de 3 que nos quedó acá, el 832 lo vamos a bajar, ¿sí? O sea, vamos a bajar todo esto aquí y lo vamos a unir con el 4 y nos va a formar un nuevo número que es 4.832. Y bueno, profesor, ¿qué sigue? Entonces, después nosotros tenemos que tomar acá, podemos tomar este grupo de dos cifras de dos cifras, bueno, quiero decir que es 4 y 8 que forman el 48. Entonces, ahora lo que sigue es buscar un número que, o sea, más bien, eh, el triple, o sea, vamos a multiplicar el triple del uno que acabamos de hallar al cuadrado. Esto pues nos va a dar 3, ¿no? Este número, este número lo vamos a dividir con este que tenemos acá, que es el 48. Entonces el 48 lo dividimos entre 3, ¿sí? Y esto nos da una división exacta. ¿Por qué? Porque 3 en 48 caben exactamente 16 veces. Entonces, si hacemos la prueba con la operación contraria a la división, que es la multiplicación, entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente 3 por 16 es igual a 48. Entonces, tenemos un residuo cero, porque es una división exacta. Y este cociente que tenemos, el 16, lo podemos descomponer en dos factores, que son el 8 y el 2, ¿sí? 8 y 2. Pero profesor, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es tomar, o sea, podemos asumir también que 16 es múltiplo de 8, ¿sí? 16 es múltiplo de 8. O sea, tomamos el mayor factor que sea múltiplo del cociente, ¿no? O sea, en este caso 8 cumple esa condición y ese es el número, con la cifra que vamos a agregar acá como temporal, ¿sí? Mientras probamos que efectivamente sí sea pues el cubo perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Que vamos a
debemos tener en cuenta lo que es la descomposición polinómica de o sea, de un numeral de dos cifras, ¿sí? O sea, entonces, bueno, la teoría nos dice de esa manera. eh, entonces, vamos a tener que, o sea, multiplicar acá 300, multiplicamos por 1 al cuadrado, que es este 1, ¿sí? O sea, o sea, estamos descomponiendo polinómicamente el 18 a ver si nos da, eh, si es el cubo perfecto que necesitamos. Entonces, 300 por 1 al cuadrado por 8, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a dar? 300 por 1 al cuadrado es 1, 300 por 8 es igual a 2400, ¿sí? Entonces, después seguimos con el siguiente bloque. 30, que es 3 por 10, ¿no? 30 por 1 por 8 a la 2, ¿sí? Entonces, 30, 8 a la 2 es 64. Por 30 nos da 1920. Y el siguiente bloque, el último, es 8 al cubo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos calcular. 8 al cubo es 512. Entonces, esto lo sumamos y nos va a dar más 1, 3, 4 más 9, 13, más 5, 18, 1 más 2, 3, más 1, 4. Entonces nos va a quedar 4832. O sea, este número, como ya vimos, o sea, acá en este lado, cualquier número debe ser menor o igual que, pues, este de acá, ¿no? Entonces, este número, este 4832 lo pasamos acá a, a restar al que ya teníamos. Y bueno, ya nos dimos cuenta que pues esa resta pues, nos da cero, porque estamos restando el mismo número. Entonces, sí, eh, efectivamente, pues es un cubo perfecto. Pues yo les invito a que hagan la comprobación multiplicando 3 veces 18, a ver si les da esta cifra 5832. Pero bueno, por razones de tiempo no lo vamos a hacer, pero pues esa es la invitación que les hago. Bueno, aprovechando que ya estamos revisando este tema. El tercer punto nos dice, un terreno cuadrado se divide en pequeños lotes cuadrados y todos iguales. Si se necesita colocar un árbol en cada vértice de los cuadrados, se utilizan 261 árboles más cuando los cuadrados son de 2 metros de lado que cuando son de 4 metros de lado. Entonces nos preguntan, calcule el costo del lado del terreno sabiendo que el precio por metro es de 20 soles, ¿sí? Entonces, para eso primero tenemos que hallar el lado del terreno, ¿sí? O sea, para poder hallar el costo del lado, o sea, ya nos dan el precio por metro, ¿sí? Pero primero tenemos que hallar el lado del terreno. ¿Y cómo hallamos ese lado? Bueno, pues aquí debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, la cantidad de árboles equivale al número de vértices en el terreno cuadrado, ¿sí? Es como nos dice en el enunciado que si se necesita colocar un árbol en cada vértice de los cuadrados, se utilizan 261 árboles más, ¿sí? Entonces, ¿cuándo qué?
pues cuando los cuadrados son de 2 metros de lado que cuando son de 4 metros de lado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora nosotros tenemos que asumir que ese número de vértices o la cantidad de árboles que vamos a tener en ese terreno, pues va a tener esta expresión, ¿no? O sea, la vamos a poder representar de esta manera, donde vamos a tener el lado entre un, un diámetro, un lado más pequeño de minúscula más uno al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué eso, profesor? Porque si ustedes hacen el esquema, sea, ustedes hacen un cuadrado y disculpen si me quedó un poco choco. Bueno, ahí, ahí se corrigió. Ah, qué bien. Entonces, ustedes trazan, bueno, pueden trazar varias líneas, sí, y así, y ustedes pueden, bueno, hacer la división del terreno. Entonces, donde están los punticos, más o menos ahí van a ser los vértices o donde están, van a estar ubicados los árboles. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Profe, Sí. eh, ¿por qué puso cuatro cuadraditos? Porque mira que pues el enunciado nos dice que o sea, pues que podemos, bueno, esta es una, eh, eh, esta es una estimación, ¿sí? Una representación gráfica que pues modela el mundo real, o sea, no tiene que ser exactamente como en el mundo real, pero se aproxima al mundo real, o sea, por eso utilicé cuatro cuadrados, pero, o sea, no tienen que ser así, o sea, exactamente, pueden ser más, eh, sí, de acuerdo, pero lo importante es que sean cuadrados, ¿sí? O sea, y que además tengan en Ah, cuenta que esto que está acá son los vértices donde van a sembrar los árboles, ¿sí? Entonces, que hay que tener en cuenta que aquí cada uno de estos cuadraditos chiquitos, o sea, van a tener un lado también y un área, así como el cuadrado grande, ¿sí? Entonces, discúlpenme ahí que bueno, hagamos con, eh, con este. Entonces, este de acá, por ejemplo, este de acá, este que estoy aquí señalando. Entonces, ese cuadrado, pues, va a tener obviamente unos lados más pequeños que el cuadrado grande, ¿sí? O sea, esos lados, pues, eh, obviamente, o sea, si podría ser, no sé, pongámosle un L minúscula, un L minúscula, entonces el área sería L al cuadrado, ¿sí? O sea, si hacemos, si por ejemplo, si el lado pequeño fuera de un metro, entonces tendríamos un metro cuadrado de área. Si el lado pequeño tuviera 2 metros, pues el área sería de 4 metros cuadrados. Y así sucesivamente. eh, pero entonces acá pues con los vértices eh, pues mm, va a ocurrir algo diferente porque pues ahí se asume que va a ser o sea, el, este lado, espérenme un momento, ya,
reviso acá una cosa en mis apuntes. No me demoro. Entonces, espérenme aquí, reviso algo, porque sí es importante que ustedes lo sepan. Pero bueno, eh, mientras tanto, eh, acá, pues tomamos como esta representación, esta expresión como referencia, ¿no? A los vértices. Entonces, ¿dónde? Como el enunciado nos dice, cuando los cuadrados son de 2 metros de lado, entonces nosotros vamos aquí a tomar L entre 2 más 1 al cuadrado, menos L entre 4, que son los 4, o sea, 2 metros de lado, que es este 2 de acá, menos, bueno, todo esto, menos todo esto que este 4 son de los 4 metros que están, 4 metros de lado, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Que todo eso es igual a 261, ¿sí? Porque es el número de árboles que tenemos en total. Entonces, si nosotros suponemos que L entre 4 va a ser igual a un X, ¿sí? O sea, vamos a asignarle un X a L entre 4. Entonces, L, si nosotros multiplicamos a ambos lados por 2, entonces van a ver que bueno, o sea, aquí este 2 se simplifica con el 4 del denominador y nos va a quedar L entre 2 va a ser igual a 2X, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Que, o sea, reemplazamos estos valores acá o sea, L entre 4, L entre 4 igual a X. O sea, esto lo reemplazamos acá y esto lo reemplazamos acá. ¿Sí? O sea, este va acá y entonces vamos a tener todo ahora en términos de X, que era lo que necesitábamos. ¿Sí? Entonces ahora, pues esto se convirtió en una ecuación cuadrática. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues expandir esos binomios al cuadrado. Entonces, ¿cómo es un binomio al cuadrado? Pues recuerdan la teoría que es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pues efectivamente se expande de esa manera. Entonces, en este caso tenemos este término, 2x más 1 al cuadrado. 2x al cuadrado pues nos da 4x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 2x al cuadrado, bueno, pues eso nos da de esta manera, ¿sí? O sea, es como si le dáramos 2 al cuadrado y por propiedad de la potenciación también, o sea, podemos hacer esto, distribuir el exponente en las bases y nos va a dar de esa manera. Entonces, dos veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 2x, 4x por 1, 4x, 1 al cuadrado, 1, menos todo esto entre paréntesis, ojo, ¿no? Este signo menos es importante acá, ¿no? Entonces, todo esto es como si estuviera entre un paréntesis del lado, este término que está acá. Entonces, x más 1 al cuadrado. El primero al cuadrado es x al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. 2 por x, 2x por 1, 2x. El segundo término acá de este binomio es 1, 1 al cuadrado, 1. Entonces, después lo que hacemos es eh, quitar estos paréntesis. Nos va a quedar 4x más 4x más 1. Todo esto x al cuadrado, bueno, menos por más menos. Todo esto se va a volver negativo, lo que está dentro del paréntesis, igual a 261. Entonces acá se nos va a cancelar este 1 con este 1. Entonces reducimos términos semejantes, 4x al cuadrado menos x al cuadrado, 3x al cuadrado, 4x menos 2x, 2x.
Y este 61 pues lo pasamos aquí eh, a restar al otro lado, más bien restamos 261 a ambos lados, ¿sí? O sea, restamos 261 acá y restamos 261 acá. Entonces se nos va a cancelar aquí el lado derecho, nos va a quedar 0. Y efectivamente, pues esto ya se convirtió en una ecuación cuadrática, eh, ¿sí? Donde tenemos que usar la fórmula cuadrática. Entonces, resolviendo esa ecuación cuadrática, tenemos que el término del coeficiente de x al cuadrado pues va a ser, perdón, el coeficiente de ese término al cuadrado va a ser 3. Entonces, si recuerdan la fórmula, nos dice que x va a ser igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, eh, ¿sí? Todo esto 2 por a. Y recuerden que esto viene de la ecuación cuadrática general, ¿no? O sea, viene la fórmula general de la ecuación cuadrática que es a por x al cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces, todo esto viene de, o sea, todo esto viene de la anterior ecuación. Entonces, de aquí vemos que de esta ecuación vemos que a es 3, b es 2 y c es menos 261. Debemos considerar el signo del coeficiente, ¿no? Bueno, como es el término independiente, también se debe considerar. Entonces aquí reemplazamos esos valores acá en la ecuación. Entonces tenemos 2 al cuadrado entre la raíz menos 4 por 3 por menos 261. Todo esto nos va a dar 3132 más 4 nos da 3136. La raíz cuadrada de 3136 es 56. ¿Por qué, profesor? Pues porque eh, eh, por esto, o sea, lo podemos hacer también, lo podemos probar manualmente con el algoritmo de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, el método, ¿cómo es? O sea, tomamos grupos de A2, ¿sí? Bloques de A2. Como tenemos eh, una cifra de, no, un número de 4 cifras, pues podemos tomar grupos de 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, bueno, ya nos quedan 15 minutos. Eh, voy a apurar. Entonces, aquí podemos tomar un número que no exceda su cuadrado a este grupito de acá, al 31. Entonces, 5 al cuadrado va a ser 25 porque vamos a tener que restarlo con el 31. Si tomáramos el 6 nos pasaríamos porque 6 al cuadrado es 36. Y pues 36 es mayor que 31, pues no nos sirve ya porque no se pasa. Entonces 31 menos 25 nos va a dar 6, ¿no? Y entonces bajamos el otro grupo que tenemos acá, 36. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar la anterior cifra que teníamos por 2, nos da 10. Aquí a ese 10 le tenemos que agregar otra cifra y multiplicarla por esa misma cifra para que nos dé algo que se aproxime a esto que tenemos acá, 636. ¿Y qué número es ese? Pues, profesor, pues por tanteo podemos probar varios, pero la fíjate, nosotros necesitamos un número que termine en 6. Entonces, ¿qué es mejor que el mismo 6, no? Porque 106 por 6 pues nos da 636, ¿sí? Entonces, sí, los invito igual a que hagan la prueba y bueno, que efectivamente da ese número. Entonces, lo restamos acá con este 636 y nos va a dar residuo 0.
Entonces quiere decir que esa raíz cuadrada es exacta y el número que habíamos tomado acá, eh, eh, el número que habíamos tomado acá, esta cifra 6, entonces ahora la pasamos acá, ¿sí? Entonces 56 al cuadrado es 3136. Efectivamente, pues ese es el número. Entonces, eso, como las distancias no pueden ser cantidades negativas o menores que cero, por lo tanto, nosotros tenemos que asumirlas positivas, ¿no? Entonces, x va a ser igual a menos 2 más 56 en el numerador, 54 entre 6 del denominador nos va a dar 9, ¿sí? Entonces, L entre 4, por lo tanto, va a ser igual a 9 y L va a ser igual a 36. Pero como el lado del terreno cuadrado mide 36 metros, el costo es, ya sabemos el costo unitario por metro, que es 20 soles. Entonces, lo multiplicamos por el lado. Entonces, metros con metros se cancelan, nos van a quedar soles 36 por 20, 720 soles. Y ustedes van y buscan, eh, bueno, en el anterior era la, la anterior pregunta, disculpe que ahí sí olvidé el detalle importante de señalar cuál es la clave correcta, ¿no? Entonces el valor de A en el segundo punto era 2, ¿no? Entonces era la clave C. Y en el tercer punto eh, es la clave C también, 720 soles. Es la que ustedes tienen que elegir. Entonces, espérame acá, que estoy buscando acá, buscando aquí lo de los vértices. ¿Cómo es eso? Aquí. Ah, sí, entonces acá lo que les decía, aquí vamos a tener un terreno cuadrado grande, ¿sí? Y cada uno de estos cuadraditos va a ser, por ejemplo, un L que va a ser, o sea, ese L podría ser, sí, o más bien es un D, o sea, es un D. No, no es un L, sino es un D minúscula como el que tenemos ahí ya definido en el enunciado. Entonces, este va a ser L y este también va a ser L, o sea, el terreno cuadrado. Entonces, pues el lado va a ser, o sea, vamos a tener, ¿cuántos cuadrados vamos a tener? Pues vamos a tener eh, L entre D eh, cuadrados, ¿no? De los cuadraditos chiquitos. Y esto nos va a llevar a que vamos a tener L entre D más 1 al cuadrado vértices. Entonces, bueno, entonces de aquí es que, o sea, de aquí es que sale esto, ¿no? Y aquí, pues, nosotros, por el dato también que nos da el enunciado, pues nosotros también
llegamos a esto. Y bueno, eso era pues para aclarar un poquito de dónde venía todo el tema de por qué la cantidad de árboles es el mismo número de vértices en ese terreno cuadrado. Profe, De ahí, entonces, ya para ir cerrando, entonces vamos a seguir con el cuarto punto. Nos dice cuántos números menores que 4132 dan 36 como residuo en su raíz cúbica. profe, Sí, esa fórmula que utilizó de la raíz de un número y se dividía y tenías que dar el número, ¿esa es una fórmula que usted utiliza o si existe? ¿cuál parte? Esa donde dice 31 36, raíz de 31 36 entre 56. Sí, es que ese es el método, o más bien es el algoritmo que usamos para calcular raíces cuadradas largas, ¿sí? O sea, cuando son números de tres o más cifras, como en este caso 3136, entonces como tiene un número par de cifras, o sea, como tiene cuatro cifras, lo que hice fue separarlas en bloques de dos, ¿sí? Entonces, pues como les dije, ahí se toma primero, se toma una cifra que su cuadrado sea el más cercano al primer bloque para hallar la diferencia y después concatenarla con el otro bloque que quedó. Después la cifra que tomamos, que fue el 5 la multiplicamos por 2 nos da 10. Ese 10 le agregamos una cifra tentativa, multiplicamos por esa misma cifra para saber si ese producto nos da otro número cercano a este recibo que nos dio acá antes. Entonces, como vemos que 6, esa cifra 6 nos sirve porque si le agregamos al 10, pues nos da un número 106, y multiplicamos por esa misma cifra 6, pues nos va a dar 636. Entonces, como este número se lo restamos aquí al 636 que habíamos tenido antes y pues nos va a dar 0, porque es del mismo número, ¿sí? Entonces, como es una raíz cuadrada exacta, como el residuo es cero, entonces, entonces por eso es un cuadrado perfecto, 56, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, o sea, ya que estamos hablando Allá, profe. de eso, ¿sí? Entonces, les sirve mucho porque, o sea, si no los dejan usar calculadora, yo les recomiendo que pues utilicen esa estrategia, aunque yo sé que hay algo, unas otras, pero pues ahí cuando vaya a hacer el video de la parte teórica, pues voy a investigar un poquito a ver si existen otras maneras más sencillas de calcular raíces cuadradas y cúbicas de forma manual. Pero por ahora, inténtenlo así para ver cómo les va y pues así pues les debe funcionar. Ya pues cambia un poco el método cuando son cinco cifras, cuando el número tiene cifras, la cantidad de cifras es impar, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene 5, 7 o cuando ya pues cuando es otra cantidad es par de cifras, entonces hay que hacer la agrupación de otra manera. Entonces, por ejemplo, si fueran tres cifras, ustedes tendrían que tomar un grupo de uno y otro de dos, así. Y bueno, ya siguiendo ya terminando y siguiendo con lo demás, entonces vamos a seguir explicando acá, después de la explicación de Kate. Entonces, nos dice el otro enunciado, ¿cuántos números menores que 4132 dan 36 como residuo en su raíz cúbica? Entonces, tenemos un n mayúscula que es menor que 4132. Entonces, la raíz cúbica por defecto de n, pues la teoría nos dice que, que el residuo pues va a sumar con un k al cubo, ¿sí? El k al cubo más r pues nos va a dar ese número n. O sea, si nosotros elevamos k al cubo y le sumamos el residuo, pues nos va a dar ese n mayúscula. Eso va a ser menor que 4132. Entonces, por el dato dicen que el residuo es 36, ¿no? Entonces, 36 lo restamos a ambos lados de la desigualdad
para cancelarlo en el lado izquierdo, 4132 menos 36, 4096. 4096, como ya vimos, o sea, si le sacamos raíz cúbica a ambos lados, ¿sí? Sacamos raíz cúbica, pues nos va a quedar que cada va a ser menor que 16, porque la raíz cúbica de 4096 es 16. No voy a hacer la explicación de eso porque ya hicimos acá otra explicación de por qué 16 al cubo es 4096. Entonces, si hacemos la operación contraria, debería cumplirse también. Entonces, como ya sabemos que K es menor que 16 y también debemos tener en cuenta el residuo máximo, el cual es igual a esto por la teoría, o sea, la teoría de radicación nos dice que es igual a 3K por K más 1, y eso es mayor o igual que R, ¿sí? O sea, el residuo, ya sabemos que es 36, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es dividir entre 3 a ambos lados para cancelar este 3 de acá. 36 entre 3, 12. Este 12 lo podemos descomponer en dos factores primos que son 3 y 4. Y entonces en ese orden sabemos que K puede ser mayor o igual que 3. ¿Sí? Eh, por lo tanto, se me movió otra vez esto. Luego tenemos que K está entre 3 incluido y 16 no incluido. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, K puede puede tomar cualquiera de estos valores y por lo tanto el número de términos que pueden tomar el valor de K entonces usamos la fórmula del número de términos de una sucesión aritmética. Entonces tomamos este valor o sea, en una sucesión es el A sub n, este 3 es el A sub 1 y como vemos la razón entre estos términos es 1, ¿no? O sea, porque es la diferencia entre estos. O sea, 4 menos 3, 1, 5 menos 4, 1 siempre va a ser el mismo número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner acá en el denominador? Entonces, A sub n, este 15 lo ponemos acá, el 3 lo ponemos acá, 15 menos 3, 12, entre 1, 12 más 1, 13. Entonces, 13 es la cantidad de valores que puede tomar K en este intervalo. Por lo tanto, la respuesta correcta que ustedes den elegirá que nuevamente es la C. Y bueno, el quinto punto nos dice, ¿será que ya nos acaba el tiempo? Uy, nos queda menos de un minuto. Pues bueno, muchachos, entonces acá, ups, bueno, aquí el numeral 5 nos dice, un número de 4 cifras que termina en 9 tiene eh, las tres primeras cifras consecutivas crecientes y cuando se le extrae la raíz cuadrada por defecto resulta 48. Calcule el residuo. Como solución, por dato tenemos numeral de n por n más 1 por n más 2 por 9 es igual a k al cuadrado más r. K es 48 y eso es elevado al cuadrado más r, 48 al cuadrado es 2304. Vamos a comprobarlo. 8 por 8, 64. 8 por 4, 32. 6, 38. 4 por 8, 32. 3, 4 por 4, 16, 3, 19. Sumamos. 8 más 2, 10. 2, 3, 4, 1, 3, 0, 1, 1, 2. Sí. 1304 va a ser, podemos observar que R termina en 5 porque la última cifra del numeral es 9 y la del otro sumando es 4, ¿sí? Entonces R termina en 5.
¿sí? Por la última cifra. Entonces, además, el residuo máximo, la teoría nos dice que es igual a 2 veces K es 48, 2 por 48 nos da 96. Entonces, ese numeral es menor o igual que 2304 más 96, el residuo máximo. Entonces, esta suma va a ser igual a 2400. Entonces, todo esto va a ser menor o igual que 2400 y por lo tanto podemos asumir que n va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque em, si reemplazamos n acá, eh, o sea, si n es igual a 2, entonces nos va a quedar n 2 por n más 1, 3. No, 2 n más 2, n más 1 va a ser 2 más 1, 3, n más 2, 2 más 2, 4. ¿Sí? Entonces, ya finalmente tenemos que ese número va a ser 2349 y va a ser igual a 2304 más 0. Por lo tanto, aquí podemos restar 2304 a ambos lados para cancelar eh, el lado derecho y despejar R, que representa el residuo. Por lo tanto, 2349 menos 2304 nos va a dar 45. Y el residuo es igual a 45, por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Y bueno, disculpen que se me fue el tiempo. Aquí les voy a dejar los otros ejercicios para que los resuelvan. Voy a compartir todo esto en el repositorio Google Drive de la academia. Entonces recuerden lo que les dije al comienzo de la clase, quienes estuvieron temprano, por favor, eh, eh, y muchas gracias por su asistencia. Espero verlos la próxima semana. Ya les estaremos avisando de otras novedades. Feliz noche, que descansen, chao.